Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y se trata de las terapias alternativas para la artritis. La artritis es una enfermedad inflamatoria que afecta a millones de personas en el mundo, causando dolor, rigidez y limitación en el movimiento. Con frecuencia, quienes la padecen buscan opciones más allá de la medicina convencional. Querida audiencia, bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Pero realmente funcionan? ¿Son una alternativa confiable o solo son un complemento? En este episodio vamos a derribar mitos y a aclarar realidades sobre estos tratamientos. Mi nombre es Sandra Nieto y hoy nos encontramos muy bien acompañados con el doctor Wilson Bautista. Es especialista en medicina interna y en reumatología. Bienvenido, doctor Bautista, a Cuida tu Salud. Sandra, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo en este espacio. Gracias, doctor. Pues hoy tenemos un tema de mucho interés, realmente masivo este interés porque se habla de la artritis, pero también de cuáles son esas terapias alternativas y cómo podemos compensar o mejorar ese estado de salud, esa calidad de vida de las personas que tienen esta patología artritis. Doctor, antes de entrar en materia, cuéntenos un poquito qué lo apasiona. Nosotros ya hemos estado con usted en otros podcasts y en otros contenidos. ¿Qué lo apasiona de este tema de la reumatología? Sandra, como siempre, un gusto en este espacio y sobre todo con esta audiencia en este tema muy interesante que vamos a discutir el día de hoy. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué me apasiona? Realmente cuando uno está frente a pacientes con enfermedades de difícil control, enfermedades crónicas, siempre es muy gratificante ver cómo esos pacientes mejoran a través del tiempo. Entonces, esa satisfacción individual, personal o incluso con el grupo familiar de ese mismo paciente es algo muy gratificante, algo muy interno que lo anima todo el día y en el día a día en cada consulta a seguir en esa actividad. Si bien hemos tenido otros contenidos, pongamos en contexto a la audiencia nueva que viene a nuestro podcast, ¿qué es la artritis? Bueno, la artritis puede ser una enfermedad o puede ser un síntoma. Tenemos diferentes formas de artritis, por lo menos hay entre 25 a 30, que se caracterizan principalmente por inflamación. Hay una inflamación del cartílago, del hueso y del músculo que está alrededor de la articulación y eso afecta una función que es vital para todos los seres vivos y para los seres humanos, que es el movimiento. La movilidad muchas veces uno no la percibe hasta que no la ve afectada. Y mucho más lo siente en un paciente que tiene dificultad para caminar, para levantarse, para mover sus manos, sus pies, sus rodillas, etc. Y eso es algo, Sandra, que se ve muy afectado en un paciente con artritis, porque más allá del dolor, afecta la función, afecta su capacidad de desplazamiento o incluso su capacidad de realizar actividades básicas diarias, como higiene, como alimentación o como desplazarse de un lugar a otro. Entonces, artritis pueden ser varias enfermedades, dentro de las cuales la más importante o la que lleva a deteriorar de forma más importante calidad de vida es la artritis reumatoide. Nos decía, doctor, que son más de 20 tipos de artritis. Menciónenos, bueno, la artritis reumatoide. ¿Y cuáles otras artritis hay? Hay otros tipos de artritis, por ejemplo está la artritis psoriásica, que la psoriasis es una enfermedad de la piel que puede afectar articulaciones. Está la artritis gotosa o artritis por gota o la gota, como se conoce tradicionalmente. Está, por ejemplo, la artritis séptica, que es cuando hay una infección al interior de la articulación. Está la artritis reactiva, que se da luego de otro tipo de infecciones sistémicas. Están las artritis relacionadas con cáncer, por ejemplo, porque hay muchas formas de cáncer que se manifiestan inicialmente en la articulación. Entonces son por lo menos 6 o 7 que son las más frecuentes, que son también varias formas de artritis y que se van a caracterizar, Sandra, por dolor, por limitación para el movimiento, para rigidez matinal y que pueden llevar en gran medida a discapacidad. A discapacidad. Doctor, mencionó la palabra que todos hoy en día escuchamos mucho y le tenemos un poquito como de curiosidad: inflamación. La artritis, mencionaba, es esta inflamación.
Explíquenos un poquito más, ¿por qué es inflamación? ¿La procedencia es desde una inflamación, por eso se da la artritis? ¿O es que la artritis produce inflamación después de que se da? ¿Cómo es esa causa-efecto? Una pregunta muy interesante, Sandra. Y en los últimos años el término inflamación ha venido cambiándose a como lo conocíamos hace 10 o 15 años. Cuando hablamos del término inflamación, hablamos de un cambio que se da en un órgano o en un tejido producto de un estímulo. Un estímulo puede ser, por ejemplo, una infección, puede ser un trauma, por ejemplo, Sandra. Esos son estímulos que llevan a inflamación. En la artritis reumatoide se habla de causas genéticas que pueden contribuir a esa inflamación. Por eso hablamos de factores hereditarios que llevan a que un individuo pueda tener más riesgo de desarrollar artritis. Entonces, cuando hablamos de inflamación específicamente en la articulación y hablando de artritis, lo que llevamos es a un cambio en esa organización del tejido. Llegan otras células procedentes de la sangre que no estaban normalmente en la articulación. Llegan otras células procedentes de otros tejidos del cuerpo, se unen en la articulación, se reúnen en ese tejido y por eso aumenta de tamaño. Por eso cuando hablamos de artritis hablamos de hinchazón, porque llegan células de otras partes del cuerpo ante un estímulo, se produce líquido que se llama el líquido sinovial, que es el que todos tenemos en las articulaciones normales y que favorece el movimiento, y ese líquido empieza a aumentar. Por eso una articulación con artritis se ve hinchada, se ve aumentada progresivamente de tamaño. Y lo que llamamos inflamación, Sandra, son 4 características. Uno, el calor, o sea, es más caliente. Si uno toca una articulación hinchada, se ve más caliente. El otro es el eritema, es decir, se ve roja. A la inspección visual vemos que hay un cambio de color y el paciente lo nota. Dice, veo algo diferente en mi articulación, que es un cambio de color. Lo otro es la limitación para el movimiento. Una articulación hinchada pierde su movimiento. Podemos, por ejemplo, la rodilla. Su movimiento de flexo-extensión se pierde cuando aumenta de forma muy importante en ese tejido. Y el último es la pérdida de la función. No puede funcionar normalmente una articulación hinchada. Entonces estos son los 4 parámetros, Sandra, que hablamos específicamente de inflamación y específicamente cuando hablamos de una articulación. Muy bien, doctor. Y el tema específico nuestro de hoy, que son los tratamientos alternativos o terapias alternativas. Entonces uno podría decir, bueno, primero aclarar, el especialista a quien alguien debe acudir cuando ve estos síntomas o cree que tiene artritis o sabe es el reumatólogo, ¿de acuerdo? Como para aclarar y darles una guía correcta a los pacientes. Por supuesto, Sandra. Digamos, el reumatólogo es aquel especialista que se enfoca en las enfermedades musculoesqueléticas, incluyendo las enfermedades articulares, sobre todo cuando hay trastornos como artritis, porque pueden haber otras enfermedades que afectan el hueso y el músculo. Pero si hablamos específicamente a nivel articular, estos pacientes deben ser remitidos idealmente al reumatólogo para llegar a un diagnóstico temprano y sobre todo para un tratamiento adecuado. Tenemos el clínico, medicación, y tenemos el alternativo. Hablemos del alternativo, doctor. ¿Cómo así que hay terapias alternativas para la artritis? Cuéntenos un poquito de qué se trata, esas terapias, ¿cuáles son? El tratamiento de la artritis, desde el punto de vista médico y científico, hablamos de un tratamiento convencional, que son los medicamentos que van a disminuir esa carga inflamatoria. Si quitamos la inflamación, van a disminuir los síntomas de dolor, de rigidez, de pérdida funcional y de limitación del movimiento. Adicional a esto, existen otros tipos de tratamientos que yo no prefiero utilizar el término alternativos, podría llamarlos complementarios. Y digamos, preferimos utilizar desde el punto de vista de los reumatólogos el término complementario porque son adicionales al tratamiento convencional. Es decir, los utilizamos los dos en el mismo paciente de forma simultánea. Esos tratamientos complementarios son diferentes modalidades. Puede ser, por ejemplo, la terapia física, la terapia ocupacional, ¿sí? Las recomendaciones nutricionales hacen parte de ese tratamiento, todo lo que es asesoría y consejos de alimentación. La actividad física, ¿sí? Y el ejercicio también son tratamientos complementarios a ese mismo tratamiento convencional, que no son en sí medicamentos, pero que sí ayudan a un paciente con esta enfermedad a controlar sus síntomas y a mejorar su calidad de vida. Muy bien, entonces vamos por partes.
Arranquemos, por ejemplo, con la parte de la movilidad o el ejercicio. Siendo que es una condición que impide la movilidad, entonces, ¿cómo hacer ejercicio si está con dolor o no puede moverse bien? Entonces, ¿cuáles serían esos Eso es uno de ejercicios? los mitos que existen en estos pacientes, porque si dicen tengo dolor, me muevo menos. Pero esto es un círculo vicioso. A dolor, menor movimiento, y a menor movimiento, pues más limitación funcional, más rigidez y por supuesto más dolor. Hoy en día sabemos, Sandra, y eso ya está demostrado en varios estudios clínicos, que estos pacientes deben tener un grado de movilidad, de actividad física de forma periódica y permanente. Por supuesto, si hay una articulación que está hinchada en ese momento, no es para hacer ejercicio ni actividad física. Se esperaría que la articulación retome su tamaño normal, que los síntomas como el dolor y la rigidez disminuyan, y es en ese momento en que el paciente debe iniciar actividad física. Lo ideal es que esté asesorado inicialmente por el reumatólogo para que él le defina qué tipo de movimientos o qué tipo de ejercicio puede hacer, y en la gran mayoría de casos por un deportólogo. Aquí los deportólogos nos asesoran para casos puntuales o específicos en ciertos pacientes para organizar una serie de actividad física coordinada y que esté adecuada, digamos, a la funcionalidad del paciente, y sobre todo que no vaya a interferir, Sandra, con los síntomas ni que vaya a aumentar el dolor, porque este es un motivo por el cual la gran mayoría de pacientes suspenden la actividad física y el ejercicio. Muy bien, y acá en la Fundación Santa Fe tenemos medicina del ejercicio y pues también todos los médicos especializados, entonces es un trabajo interdisciplinario en donde el reumatólogo puede remitir al deporte, al médico especialista en medicina del ejercicio. Por supuesto, Sandra, trabajamos con los deportólogos de forma muy estrecha para lograr un beneficio en el paciente, y ese beneficio es asesorarlo acerca de cómo mover sus articulaciones en el contexto de una enfermedad inflamatoria que está bajo un tratamiento convencional. Muy bien, y ahora pasando al siguiente tema, y es nutrición, alimentación. Bueno, sin duda debe haber algunos alimentos que ayuden y debe haber otros que hagan más daño. Entonces, aquí tengo como 3 preguntas en una. Primero es, ¿la alimentación influye verdaderamente y por qué? Sí, digamos, la parte de la alimentación influye en nuestro bienestar en un paciente sano y mucho más en un paciente con una enfermedad inflamatoria. Y sabemos, por ejemplo, que hay una dieta que es como la dieta occidental en la cual estamos nosotros muy familiarizados, que tiende a ser proinflamatoria, sobre todo porque tiene un alto contenido de productos industrializados, ¿sí? De productos altamente procesados que se saben que generan radicales libres. Los radicales libres son como unas pequeñas moléculas que están en el tejido e inducen inflamación. Y ya está claramente establecido que esa dieta proinflamatoria asociada a nuestra civilización occidental por el consumo de ciertas sustancias o comidas rápidas o productos que son añadidos a los alimentos tienen un carácter proinflamatorio. Entonces, eso hace parte de la asesoría nutricional, informar al paciente cuáles productos o alimentos debería evitar. Sobre todo los que recomendamos de forma general es evitar esos alimentos que son altamente procesados, industrializados, que tienen ciertos productos añadidos como azúcar añadido, como otros tipos de carbohidratos añadidos, que se sabe que tienden a ser más proinflamatorios. Por eso un paciente muy bien asesorado desde el punto de vista de su alimentación controla su enfermedad y hace que requiera menos dosis de medicamentos o menos dosis de tratamiento convencional. Estamos hablando también de alternativas como funciona acupuntura, funciona la parte como de hierbas o de tomar algún tipo de temas de la naturaleza que todos creemos que son benéficas, ¿no? Y que no hacen daño y que se pueden complementar. ¿Eso también funciona? Hay otra parte del tratamiento que ha estado, digamos, muy de moda en los medios de comunicación y en población general, que son las terapias alternativas. Y eso incluye muchos productos que nosotros llamamos herbolaria. Herbolaria incluye una serie de productos fitoterapéuticos que son derivados de plantas y que se le han propuesto que puedan tener un efecto benéfico en pacientes con artritis.
¿Qué te puedo decir al respecto? En el momento no tenemos una evidencia que nos diga esos productos tienen un beneficio en mejorar el tratamiento de un paciente con artritis. No tenemos ese soporte que nos permita decir si podemos utilizarlo con seguridad en un paciente con artritis. Tenemos aquí el inconveniente que son ampliamente utilizados. Todos estamos expuestos en los medios de comunicación a esos tipos de productos y vemos recientemente cómo el INVIMA, que es la entidad regulatoria de alimentos y de medicamentos a nivel país, ha hecho unas alertas acerca del control del uso de esos fitoterapéuticos o de esos productos que son comercializados, digamos, de forma no controlada o sin el conocimiento adecuado de esos productos. ¿Cuál es mi recomendación y la que hacemos nosotros desde el punto de vista de reumatólogos respecto a esos productos? Es siempre consultar con el tratante, con el reumatólogo, saber qué tipo de producto es. Porque lo que hemos encontrado es que muchos de esos productos vienen combinados, es como un cóctel que incluyen, por ejemplo, esteroides, incluyen cortisona, incluye antiinflamatorios, incluye otras sustancias que son desconocidas y que no sabemos su efecto. Entonces muchos de esos productos pueden producir, por ejemplo, daño hepático, ¿sí? Los productos naturales no son inocuos para el ser humano. Muchas de esas sustancias que consumimos de forma externa tienen un metabolismo hepático, es decir, tienen que pasar por el hígado para ser metabolizados y pueden tener cierto grado de toxicidad. Entonces, lo que siempre les decimos a los pacientes en el Centro de Cuidado Clínico de Artritis Reumatoide es siempre pregunten, infórmenos, buscamos ese producto, buscamos si tiene alguna alerta en el INVIMA que nos diga debemos tener alguna precaución en particular, pero es importante tener esa comunicación entre el tratante y el paciente para informar. O sea que la recomendación es, si tiene este tipo de productos o quiere acceder a ellos, esté con su especialista, con su reumatólogo, muéstrele o cuéntele o pregúntele para que esa combinación no vaya incluso a deteriorar el beneficio de los medicamentos o no vaya a ser contraproducente. Mejor dicho, consultar antes de tomarse cositas. Y lo otro es que pues ojalá sea un medicamento o una alternativa validada por el INVIMA, comprada en un sitio confiable, ¿no? Y pues que sea guiada sobre todo por un especialista. Por supuesto, Sandra. Muchos de estos productos lo ideal es que tengan un registro INVIMA. El registro INVIMA es como un sello que pone la autoridad regulatoria a nivel país para alimentos y para medicamentos, donde da una certeza de que es un producto, ¿sí? De que ese producto es el que es. Si es el producto AB, es el que es AB, que está en las dosis generalmente. Correcto. Como dice la etiqueta de ese recipiente, y nos da, digamos, a nosotros como médicos y específicamente como reumatólogos, la tranquilidad de que ese producto es el que está ahí. Por ejemplo, un acetaminofén. Si tiene un registro INVIMA, sabemos que es una molécula de paracetamol, tiene la dosis indicada. Desafortunadamente, muchos de esos tratamientos alternativos carecen de ese registro INVIMA. Entonces, desconocemos cuáles son los productos que están detrás de esa sustancia y obviamente eso expone al paciente a efectos adversos. Un término ampliamente utilizado en muchos pacientes en población es que lo natural no tiene efectos adversos, y eso no es tan cierto. Todo lo natural, incluyendo esos productos fitoterapéuticos de plantas, pueden tener efectos adversos porque son finalmente moléculas que llegan al cuerpo, llegan al organismo, y el mismo organismo los va a metabolizar y por lo tanto puede haber efectos adversos, y se ha descrito muchos casos de, por ejemplo, de hepatotoxicidad en pacientes que son expuestos a herbolaria o a esos medicamentos herbales o naturales. Por eso aquí la recomendación, Sandra, y aprovechando este espacio, es siempre preguntar, asesorarse, en este caso con el reumatólogo, y tomar una decisión conjunta y sobre todo informada. Doctor, hay una raíz que es la cúrcuma. Y está también el jengibre. ¿Qué tanta evidencia hay sobre la antiinflamación de la cúrcuma y del jengibre? Y si uno lo consume todos los días en su casa en recetas o simplemente se hace su leche dorada, ¿cierto? Que pues no, en teoría pues no tiene nada de malo. ¿Cómo es esto, doctor? ¿Cómo hay evidencia? ¿No la hay? ¿No hace daño y pues se puede consumir y ya? Sabemos que en la India, por ejemplo, consumen muchísima cúrcuma en su hábito, en su cultura.
Entonces, ¿cómo es esto de la cúrcuma y el jengibre? Esa es una pregunta muy taquillera, Sandra, y es la que nos hacen todos los pacientes en el día a día y los mismos familiares de pacientes. Por supuesto que hay unos productos naturales como la cúrcuma y el jengibre que deben hacer parte de una alimentación saludable. Es decir, consumir esos productos en una persona sana o normal es lo que se debe estimular dentro de unos hábitos saludables. Sabemos que la cúrcuma tiene unas propiedades antiinflamatorias, pero no para utilizarla como un medicamento, sino dentro de un proceso de alimentación normal. Muchos alimentos tienen esta sustancia y eso hace parte, digamos, de un estilo de vida saludable. Por lo tanto, sí se recomienda su consumo dentro de un patrón de alimentación, digamos, habitual y normal. Ahora bien, trasladar eso a decir que pueda ser un medicamento para la artritis, no hay una evidencia que lo soporte. No hay una evidencia que nos diga que un paciente con artritis que esté consumiendo estos productos pueda controlar su enfermedad. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos y personalmente hago es estimular a esos pacientes a llevar unos estilos de vida saludable, un patrón de alimentación que incluya, por supuesto, estas sustancias dentro de alimentos que los tengan. Por ejemplo, muchos alimentos, todos los que son de color verde, las verduras, ¿sí? Todas tienen unas dosis variables en mayor o menor cantidad de, digamos, de cúrcuma. Hay unos productos o alimentos que los tienen en más alta concentración, otros en menos concentración, pero eso se estimula dentro, digamos, de una alimentación normal. Lo que hay que tener aquí precaución, Sandra, es utilizar ese producto como un tratamiento. Solamente la cúrcuma como tratamiento de la artritis podemos decir que no es efectivo. No hay un estudio que nos diga que sí tiene un beneficio en los pacientes y sobre todo que pueda ser utilizado como tratamiento único. Por eso cuando hablamos de la artritis hablamos del tratamiento convencional, que son los medicamentos que habíamos hablado hace algunos minutos, con un estilo de vida saludable, patrones de alimentación y por supuesto que incluyan estas sustancias, incluso en suplementación. Podrían muchos de estos pacientes, y lo hacen frecuentemente, suplementarse y tomar ciertos productos que tienen cúrcuma y que tienen jengibre. Entonces lo estimulamos, no es que esté mal, está muy bien, pero no debe ser utilizado como un tratamiento único en este caso de pacientes con artritis, porque muchas veces lo que vemos es que los pacientes suspenden su tratamiento, suspenden todos sus medicamentos y únicamente están consumiendo suplementos, en este caso, por ejemplo, si es de cúrcuma o jengibre, lo cual pues es un error y no está recomendado, Sandra. Doctor, homeopatía no es lo mismo que fitoterapia, ¿de acuerdo? No es lo mismo, o sí es lo mismo. La homeopatía, digamos, es como un área de conocimiento amplio que utiliza dentro de sus estrategias de tratamiento productos fitoterapéuticos. Entonces, muchas de estas sustancias son recomendadas por los médicos que se llaman homeópatas y hace parte, digamos, dentro de ese tipo de tratamientos que ellos utilizan. La homeopatía se puede considerar como un tratamiento alternativo. Yo no lo incluyo complementario, sino lo dejo como alternativo y prefiero utilizarlo en ese término porque no hay una evidencia que nos soporte que haya algún beneficio. En ese sentido, digamos, en este momento tenemos muchas limitaciones como médicos para recomendar ese tipo de tratamiento homeopático. Es decir, siempre les decimos a los pacientes, asesórense con el reumatólogo, pregunten hasta qué punto pueden ese tipo de sustancias o ese tipo de productos ayudarle en el tratamiento. Pero lo que hemos visto de la parte de experiencia personal con muchos colegas e incluso con colegas a nivel internacional es que la homeopatía es muy limitada en ofrecer un beneficio para un paciente específicamente. No es no es que no funcione, es consulte primero y en donde se involucra la familia para que le ayuden al paciente a sacar adelante ese tratamiento. Por supuesto, Sandra, completamente de acuerdo con esa formación. Involucrar a los familiares también es muy importante. Yo siempre he dicho que cuando un paciente tiene artritis, todo el mundo opina. Opina el vecino, el amigo, ¿sí? Los familiares, el conocido, y con una muy buena intención, no lo puedo negar, con una buena intención, todas esas personas allegadas al paciente tratan de dar recomendaciones
Por supuesto, es una muy buena intención de mejorar los síntomas en un paciente, porque sabemos que la artritis es una enfermedad muy discapacitante y en ese sentido todos los allegados tienden a opinar. Desafortunadamente en ese proceso de recomendaciones vemos que un paciente puede tener no solamente un médico tratante, sino 200, si incluimos su núcleo familiar, sus amigos, sus vecinos, etc. Entonces es importante en ese sentido educar al paciente en el proceso de que él tenga la capacidad y sobre todo el criterio para saber qué sí tomar y qué no tomar. Porque si recibe 100 recomendaciones y toma 100 productos, por supuesto ahí no vamos a lograr un beneficio en el control de la artritis en ese paciente. Muy bien, doctor. Nosotros tenemos preguntas de la audiencia que les contamos que vamos a tratar el tema y entonces que quieren saber. Por ejemplo, Isabel Pérez nos pregunta desde Instagram, ¿cómo puedo saber si un tratamiento alternativo es confiable y no una estafa? Hay dos vías para responder esa pregunta, Isabel. La primera de ellas es revisar en el INVIMA si tiene un registro INVIMA. Entonces, en la página web del INVIMA uno puede consultar por el nombre del producto y hacer una búsqueda. Hay una plataforma, una base de datos, y ahí podemos consultar si ese producto tiene un INVIMA. Ejemplo, pongo acetaminofén, podemos uno buscar y dice acetaminofén y cuáles son, digamos, los nombres comerciales de acetaminofén que están aprobados a nivel país para ser comercializados y por supuesto que tienen un registro INVIMA. Esa sería, digamos, la primera. Y la segunda recomendación para Isabel también es buscar alertas epidemiológicas que existen en el Ministerio de Salud. Los reumatólogos normalmente estamos vigilando esas alertas epidemiológicas para conocer aquellos productos en los cuales el Ministerio de Salud dice este producto es una alerta porque tiene una dosis inadecuada, una concentración que no es adecuada, puede generar ciertos efectos adversos, tengan precaución. Y esta es información que está libre, digamos, por internet y se puede consultar sin ninguna restricción y es una forma para responder esa pregunta de Isabel. Sin embargo, la más fácil, Sandra, es preguntarle al reumatólogo o al tratante que, digamos, nosotros estamos permanentemente revisando esa información y estamos buscándola de forma activa y podemos asesorar al paciente para decirle tenga cuidado con este producto o tenga precaución con este otro. Doctor, una pregunta de curiosidad mía y es, vuelvo a la inflamación, y es que a mí eso sí que me llama la atención un montón. Sabemos que la artritis, sobre todo reumatoide, tiene un componente genético que nos mencionaba ahorita. ¿Se sabe qué componente genético, qué porcentaje de componente genético hay ahí? Por ejemplo, nos dice más o menos. La ciencia dice que el 30% de los pacientes con artritis viene de genético, el 70% no, porque pasa en muchas enfermedades como el cáncer. Hay una creencia de que es genético y a veces hay doctores que dicen no tanto, por ahí un 10 o un 20, el otro 80 o el otro 70, usted en su día a día pudiera generarlo. ¿En la artritis pasa esto? Otra pregunta taquillera, Sandra, muy interesante que también siempre nos la hacen los pacientes y es hasta qué porcentaje del peso de la enfermedad está dado por el componente genético. Podemos afirmar que en la artritis reumatoide el peso genético o de herencia, tanto por línea materna como por línea paterna, representa entre un 50 a un 60% de la enfermedad. Bastante alto. Es decir, la mitad del riesgo de un paciente va a depender de esos factores hereditarios, no de la generación anterior, sino probablemente, Sandra, 2 o 3 o 4 generaciones anteriores. Y eso predispone a un riesgo. Por supuesto, no todo es genético, porque en la artritis vemos otros riesgos adicionales, como son, por ejemplo, el tabaquismo, ¿sí? El sobrepeso y la obesidad, la mala salud oral, o sea, en la boca, si tenemos gingivitis o periodontitis, es un factor de riesgo. Y esos factores que llamamos ambientales, es decir, no genéticos, sino ambientales, representan entre un 40 a un 50% de la enfermedad. Por eso ahora estamos hablando en artritis reumatoide de lo que se llama la asesoría, tanto preconcepcional, por ejemplo, de mujeres que quieran tener hijos, como de aquellos familiares de primer grado de un paciente con artritis reumatoide. Entonces ya es una nueva área que se está abriendo en el cual la artritis reumatoide es un modelo de ofrecer una asesoría para conocer en individuos en riesgo, es decir, no enfermos, sino sanos, y saber qué riesgo pueden tener de desarrollar artritis reumatoide. Por ejemplo, familiares de primer grado de consanguinidad,
paciente, Ujú. o por ejemplo en el caso de una mujer que tenga la enfermedad y que quiera tener un deseo de concepción o un deseo de tener hijos o lograr un embarazo. ¿Eso se hace, doctor, con pruebas genéticas? Se puede hacer de varias formas. Hay unas pruebas genéticas que desafortunadamente no están tan a la mano. En este momento no se utilizan de forma rutinaria, pero creo que en un futuro muy cercano se van a empezar a utilizar. Y lo que se hace en este momento, Sandra, es un enfoque de factores de riesgo. Ujú. Se evalúa qué factores de riesgo puede tener ese paciente, se profundizan los antecedentes familiares en ese Ujú. nivel de consanguinidad y así podemos tener, digamos, una certeza. Pero en el corto plazo van a haber estudios genéticos que en este momento están en investigación y Ujú. que nos van a poder ayudar de una forma mucho más objetiva y saber cuál es el riesgo de ese individuo sano, porque Ujú. no es paciente, sino es un individuo sano, a desarrollar artritis reumatoide en 10 o en 20 años en un futuro cercano. Ujú. Doctor, ya estamos cerrando. ¿Algún tema que quiera dejarle a la audiencia que de pronto nos hayamos saltado? Y de pronto una recomendación final siempre es a los pacientes mantener esa adecuada relación médico-paciente e informar y preguntar. Siempre yo motivo a los pacientes a que cuenten todo lo que están tomando, todas sus expectativas, sus inquietudes respecto a la enfermedad, sus dudas. Creo que la palabra final para terminar es comunicación. Una Ujú. buena comunicación entre el paciente y el tratante asegura que tengamos unos beneficios y un éxito en el control de la enfermedad. Perfecto. Doctor Wilson Bautista, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema interesante en Cuida tu Salud. Bienvenido para un próximo episodio. Por supuesto, Sandra, muchas gracias por la invitación y con los brazos abiertos para poder compartir otro espacio en un futuro. Muchas gracias. Y a ustedes, audiencia querida, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio interesante. Por favor, compártanlo. Seguramente le van a ayudar a cientos de personas que quieren saber más sobre el tema. Acompáñennos todas las semanas con un nuevo episodio de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Activen la campanita de YouTube y por favor síganos en las redes sociales y cuéntenos de qué quieren hablar. Por favor, cuiden su salud, que es lo más importante de nuestras vidas. Vigilado por Supersalud.